Enséñanos a orar, una guía práctica de oración. Pide, busca y llama. Clama a mí y yo te responderé. Sabiendo que Jesús era una persona de constante oración. Él no cesaba de orar. Él estaba siempre en comunión con su Padre, porque su papá estaba a la distancia del cielo. Pero cualquier distancia, como estamos nosotros en Zoom, se corta a través de la oración, de una comunicación eficaz. Y ahí él podía evidenciar con palabras y con hechos y con acciones. Así que Jesús nos demostró a nosotros su unidad con su Padre al él retirarse constantemente a estar solamente con él. Él oraba en lugares desiertos, por la mañana, por la tarde, por la noche, por la madrugada, en lugares apartados, lejos de la multitud, de pie, de rodillas, postrado, pero con la importancia de que la necesidad de Jesús era de tener un corazón en presencia de su Padre. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos para nosotros orar. Me llamó mucho la atención que con personas que conversé, hermanos que estuvieron el martes pasado, me dijeron cómo este tema, y cuando nos quedamos parados en el Salmo 23 y explicando esa oración de David, cómo este tema le trajo un refrigerio, una tranquilidad. Gente que están pasando ahora mismo, hoy mismo, por un valle de sombra y de muerte, y que no habían entendido lo que es un valle. Y como yo le explicaba, que hay lugares que son como montañas rusas, que suben y bajan, que tú te mantienes como inconstante, que no puedes casi ni respirar cuando le estás caminando. Pero cuando tú ves un valle, que es lo que vio Lot cuando salieron de la tierra, y, y Abraham lo puso a escoger, había un lugar montañoso y había un lugar que era un valle. Siempre, o sea, nosotros podemos ver belleza en la montaña. Las montañas son bellas, pero llegar a una montaña es un lío. Hay que tener vehículos 4x4. Después que tú estás allá arriba, la vista es espectacular. Pero ascender una montaña es un problema. Y ascenderlo diariamente es un problema. Imagínense en los tiempos de Abraham subir a montañas. En burros, porque no habían carros, o en camellos. Una larga caminata. Pero cuando Lot vio este valle plano, verde, rodeado de montaña, él dijo, este es mi lugar. Pero resulta que a pesar de él tomarlo por viveza y en vez de pensar en su tío, que fue quien lo trajo y que era mayor que él y a quien le tocaba la ventaja de un valle, él se adelantó y lo tomó. Y Abraham se fue a las montañas e igual prosperó. Pero en ese valle que estuvo Lot, fue un valle de muerte. Y ustedes conocen la historia, lo que pasó ahí. Sodoma y Gomorra era un valle. Y él tuvo que salir corriendo. ¿Y quién le ayudó? Su tío Abraham. Nosotros, en este Salmo 23, en este Salmo que nos explica cómo nosotros, de manera indistinta, todos podemos pasar por lugares horribles, por temporadas horribles, aunque estemos en lugares hermosos. Mujeres que escogen casarse con alguien porque le va a dar una economía, no importa la edad, no importa la forma de ser, no importa lo que pase,
Pero cuando están ya dentro, en ese valle de sombra y de muerte, que ese hombre empieza a maltratarla, que ese hombre empieza a enjaularla. ¿Qué pasa si ella no tiene una red de apoyo? Yo quiero que hoy nosotros entendamos que en esta oración del Salmo 23, la red de apoyo que tenía David era el mismo Dios. Dice, tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Pero nosotros vamos a venir ahora a un sentido más llano, al que tuvo Lot con Abraham, que fue y le dijo al Señor en varias ocasiones, ¿y si quedan tanto? ¿Y si quedan 50? ¿Y si quedan 30? ¿Y si quedan 20? ¿Y si quedan 10? ¿Y si queda uno? Qué bueno es tener a un familiar, a un amigo, a un hermano en Cristo que nos acompañe en ese valle, que ore con nosotros, que nos dé su apoyo, que también nos ayude con el aliento, porque el aliento principal lo da Dios. Entonces, vamos a darle gracias al Señor por esta iglesia Ecumín, donde de diferentes iglesias estamos unidos, una coalición de hermanos y hermanas para darnos apoyo, porque sabemos que hay problemas, hay circunstancias, hay enfermedades, hay situaciones que nos agobian. Y usted puede decir, necesito que oren por mí. Y en esta mañana yo quiero que nosotros oremos por ese apoyo tan especial que tenemos en esta iglesia. Gracias, Señor, por esta red de apoyo, por esta gente que no nos deja sola, por estas personas que oran constantemente por mí. Es la oración que nosotros debemos hacer en esta mañana. Gracias por Icumín, gracias por estos 5 días de estudio, de cántico, de oración, de lectura. Gracias por los sábados, por esta red de mujeres orando, esta coalición de mujeres que llevan una oración al trono de Dios y que sabemos que Dios las escucha porque se entregan por completo. Vamos a darle gracias a Dios por esta red de apoyo. Gracias, Señor. Gracias porque cada vez que yo escucho a hermanos y hermanas que hablan conmigo y me dicen, wow, gracias por ese tema, wow, gracias por la oración de los jueves, gracias porque ya mi situación yo la veo diferente, aunque sea la misma, la vemos diferente porque la vemos con unos ojos con colirio. Gracias, Padre. Hay una oración del Salmo 25 que también nosotros dejamos la última vez que estuvimos aquí, donde nosotros podemos utilizar esta guía para aprender a pedir ayuda, a pedir guía y a saber pedir perdón. Señor, dice el salmista, o sea, está hablando con el Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, guíame en tu verdad y enséñame. Él dice 2 veces, enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Nosotros poder esperar todos los días y todo el día en el Dios de nuestra salvación, eso nos va a dar una seguridad enorme de a quién servimos. Y a Él es que tenemos que pedirle que nos muestre sus caminos. No habla de un camino. Hay un camino que es Jesús, que es la verdad y la vida. Pero hay diferentes caminos donde a veces a ti se te hace difícil llegar a conocer lugares. Porque te encuentras con tropiezo, porque no sabes leer el letrero, porque te confunden. Pero tú tienes que sentarte y decir al Señor, muéstrame tus caminos. Enséñame tus sendas. Porque hay una senda por el que nosotros siempre queremos caminar y nos vamos siempre por la senda ancha,
porque la vemos extensa. Sin embargo, hay una senda estrecha que es el camino de la salvación. De tantas sendas, hay una que es la que te va a llevar directo a la salvación. Por eso, muchas veces nos encontramos con personas que son de diferentes iglesias, andan en diferentes caminos, pero están buscando lo mismo. Y nosotros con esta oración que hacemos para cada uno de nosotros, podemos también orarlo en compañía de nuestros familiares, que nosotros lo vemos y nosotros decimos, wow, pero está extraviado, está en esa iglesia, no le conviene. A usted le toca orar para que dentro de esos caminos en el que andan sus prójimos, el Señor le muestre el verdadero. Hay un Salmo 51 que es una oración por misericordia. Esta oración del salmista nos va a enseñar a nosotros a venir delante del Padre por misericordia. Cuando nosotros tenemos un corazón totalmente roto y reconocemos que hemos pecado. Esta oración es muy importante que nosotros la emulemos, la copiemos, hasta la podamos orar igual. Pero tú puedes agregarle las palabras que tú quieras, porque cada condición es diferente. Aquí dice el salmista, que sabemos que fue el mismo David, después de un hecho horrible que él cometió, bajo ignorancia, porque hay gente que el poder los ciega. Y David estaba cegado por el poder. Como él podía tener a quien él quisiera, a él no le importó a quién se llevaba por delante. Y ustedes conocen la historia. Hasta que él reconoció el grave pecado que había cometido. Ten piedad de mí, conforme a tu misericordia. Tú tienes que conocer las misericordias de Dios. Son tantas que incluso ni siquiera son las mismas. Porque Él puede tener misericordia por ti, por un caso que tú le expongas, por un pecado que tú cometiste, por una imprudencia. Y Él tiene misericordia ayer, pero hoy tú vuelves y cometes otro tipo de imprudencia, otro tipo de pecado. Yo me imagino estas personas que están aquí con el caso, ustedes le ha sonado, porque esto tiene que sonar en Estados Unidos, hasta para las personas que no son dominicanas, de un caso llamado Senasa, llamado Cobra, y ahora Cobra 2.5, donde van a buscar todas las clínicas, hospitales, farmacias que se involucraron en este tema de robo del seguro más grande del país, del gubernamental, donde se está diciendo que se le pusieron incluso marcapasos a pacientes que no lo necesitaban, solamente por cobrarlo. Injusticias que cometieron ministros del gobierno. Injusticias que cometieron personas allegadas al gobierno por una sed de dinero. Esas personas hoy están llorando, están desesperados. Y yo sé que muchos de ellos están arrepentidos de todo corazón. Y ojalá que a ellos les llegue a la cárcel estas palabras del salmista cuando dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Señores, esta gente que ha pecado tanto, que ha robado dinero de las arcas del pueblo, son personas que al llegar a ese tope van a tener que arrepentirse, pero de verdad. ¿Y nosotros qué le vamos a decir? Porque los pecados, mis hermanos, traen consecuencias. Sí, traen consecuencias. Traen años de cárcel, traen pérdida de familia, traen pérdida de salud,
pérdida de dinero, traen consecuencias. Pero el arrepentimiento trae salvación y trae liberación. Entonces nosotros no podemos pensar que estas personas que ahora están tocando piso, que están tocando fondo, no podemos obviar que pudieran arrepentirse de todo corazón. Y a ellos les toca decir, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. El que ora así, sabe que son muchas las misericordias de Dios. Son tantas que Él se reinventa cada mañana. Las de ayer pasaron, Él tiene nuevas hoy. Aleluya. Dios, pero qué padre, Dios mío. Usted se ha puesto a pensar en el Padre que nosotros tenemos. Wow. Que a pesar de que nosotros tenemos que asumir las consecuencias de nuestras rebeliones, podemos contar con sus misericordias. Siempre y cuando no tomemos a relajo esas misericordias. El salmista dice, conforme a lo inmenso de tu compasión. La compasión es cuando alguien nos mira así y llora por nosotros. Wow, y dice, wow, porque misericordia es alguien que está pasando por una tribulación y tú vienes y lo miras, wow, qué tristeza, ok. Pero la compasión a ti te da pena. En la compasión tú sientes pena porque tú estás viendo, pero Dios mío, ¿por qué peca de esa manera? ¿Por qué se comporta así? ¿Por qué si es mío? Pero es necesaria la compasión. Es necesario que nosotros hasta lloremos por las personas. Es necesario que veamos con compasión como el Padre nos ve. Si nosotros no logramos tener compasión, nosotros no vamos a lograr ponernos en los zapatos de otra persona. Y por eso vamos a ser gente que va a juzgar en vez de perdonar. Por esa compasión del Padre, este salmista le pide, óigame, que busque una borra grande, enorme. Borra mis transgresiones. No solamente que la perdone, que las borre. Eso es mucho pedir. Pero, señores, hay que entender este Salmo 51. Este hombre está desesperado. Él pide, bórrala. Yo no quiero que tú la veas jamás. Yo no quiero que tú recuerdes todo lo que yo he hecho, porque esto es horrible. Nosotros hemos hecho transgresiones horribles que nosotros no queremos que papá se acuerde de ello. Entonces, hay momentos, mis amados hermanos, en que tenemos que pedirle al Padre que borre. No solamente que nos perdone, sino que borre. Hay personas que nosotros decimos que perdonamos, pero no borramos de nuestro corazón esa amargura. Es necesario que digamos, Señor, borra, borra, borra. Pásame un borrador enorme, que no quede en vestigio, que no quede una letrica, que no quede una coma, para poder olvidar. Entonces dice, lávame por completo de mi maldad. Esta es una de las mejores oraciones que yo he escuchado y que he leído en la Biblia. Por eso, la Biblia dice en diferentes ocasiones que nosotros debemos tener un corazón parecido al de este hombre. Y ustedes dirán, pero este hombre cometió muchísimo pecado, este hombre cometió muchísimas imprudencias, pero era más su amor por Dios, su humillación a Dios, que sus transgresiones. Es un ejemplo de un padre que perdona, de un padre que mira con compasión. Lávame, oiga qué petición, lávame por completo de mi maldad. O sea, él quería que le quitaran vestidura, que lo borren, que le quiten toda la maldad y límpiame de mi pecado. Aleluya. Esta oración deberíamos nosotros decirle a nuestra secretaria, a nuestros hijos, o ir a la Biblia, sacarle una copia, ponerla en grande y enmarcarla. Porque cuántas transgresiones
no cometemos nosotros día a día? Que la vemos pequeña, pero son grandes. Mentimos, engañamos, robamos. A veces no somos ladrones de andar atracando en la calle, pero le robamos la paz a mucha gente con nuestra manera de ser. Nosotros podemos vernos en este salmo, podemos ver nuestra condición humana. Ahora veamos cómo nosotros nos despojamos de todo ego y humildemente venimos al Padre con una oración como esta. Hay una oración en Proverbios 30, de 7 al 9, que deberíamos también tomarla tanto en cuenta. La primera vez que yo leí este proverbio, me llamó mucho la atención. Yo era jovencita y a nosotros en la clase de jóvenes nos ponían a aprendernos de memoria textos de la Biblia. De hecho, competíamos, pero yo no solamente llegué a competir, sino que yo llegué desde temprano, en mi juventud, a entender este proverbio. Este proverbio nos ayuda a nosotros a ser conformes, no conformistas, no, conformes, porque hay momentos en que nosotros nos molestamos cuando el impío avanza económicamente. Cuando vemos una persona que nosotros decimos, pero esta persona no merece tener tanto y yo que te sirvo. Y óyeme, son pensamientos que pasan por la mente de muchos cristianos, hasta de muchos pastores, porque yo he escuchado esto. No nos asombra escuchar a alguien quejándose. Ayer mismo yo estaba hablando con este caso que ha revuelto mi país. Yo he pasado por avenidas y he visto construcciones de colegas o de personas que yo conozco que yo digo, pero ¿y dónde encontró tanto dinero para subir de pronto esta edificación? A veces nos preguntamos por preguntarnos, a veces tenemos dudas, pensamos que tienen respaldo de narcotraficantes, pero igual hay una quiquilla, porque hay cosas que nosotros queremos subir y no podemos hacerlo como ellos. Y decimos, ay Dios mío, pues a lo que a mí ayer mismo, pues a lo que yo me fajo. Y el trabajo que me da a mí, hacer una construcción para que venga este Juan de los Palotes a hacer eso pasa por nosotros. Tenemos hijos que tenemos compañeros de amigos, parejas, que tienen hijos también, y vemos que sus hijos progresan, y vemos que sus hijos son obedientes, y nosotros tenemos hijos que no quieren progresar, o que están desobedeciendo, o que no hacen un trabajo para salir de ahí, y nosotros decimos, oh Dios mío, mira esta familia, mira estos hijos, cómo progresan, y lo decimos con dolor, y no es una envidia, pero tenemos dolor. Y este Proverbios dice, dos cosas te he pedido. Por favor, no me las niegues antes que muera. Vamos a ver cuáles son estas dos cosas que nosotros tenemos que aprender a pedir y decirle al Padre, no nos las niegue. Dice antes que muera. ¿Por qué? Porque hay personas que pintan cuadros, que tienen edificaciones, que tienen trabajo, que mientras están vivos no gozan de lo que hacen y cuando mueren entonces lo catapultan después de muerto. Esto es muy triste. Esto es muy triste que lo que tú pintaste tome valor cuando tú mueras. Que lo que tú edificaste tenga valor. Que los mensajes que tú tenías predicando, nadie te dijo que llegó a ser en ellos, que causó cambio en ellos y que luego entonces sea a tu familia que se le acerque la gente y le diga, wow, qué pena que cuando tu padre o tu madre estaban vivos, que predicaron, yo no venía a la iglesia y ahora que yo escucho su mensaje, ahora, no, tranquilo, pero
podemos pedirle al Señor que nos conceda cosas mientras estemos vivos. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. Esto es lo primero, ¿eh? Vamos a pedir ahora mismo, en esta oración de Proverbio, dos grandes peticiones. Dentro de estas dos peticiones está compuesta por alejar de nosotros las mentiras y las palabras engañosas. Y luego hace una segunda petición: no me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que yo sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. En otra versión te dice, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Y ahí vamos a la oración de Jesús, del Padre Nuestro, que dice, danos el pan de cada día. No me dejes caer en tentación y líbrame del mal. A veces, por nosotros querer cosas como tienen los demás, engañamos, mentimos, robamos y a veces tenemos tanto. Le prometemos al Señor, cuando tú me des la casa, voy a hacer una célula para predicarte. Cuando tú me des el trabajo, voy a ofrendar y voy a diezmar. Cuando tú me des el carro, voy a pasar a buscar a la hermana fulana de tal, la viejita. Pero cuando lo tenemos la casa, ya no queremos hacer la célula. Cuando tenemos el trabajo, ya no le debamos a Dios los diezmos y las ofrendas. Cuando tenemos el vehículo, nos olvidamos de que dijimos que íbamos a encaminar hasta la iglesia a esa persona. Aquí, este sabio sabe que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Que la pobreza nos atrasa y nos hace maldecir. Y que la riqueza nos hace soberbios. Entonces él quiere un punto medio. Esta es la oración que debemos hacer. Señor, manténnos en un punto medio. Yo le decía a una persona, a varias personas en estos días, que le daba gracias a Dios porque al fin uno de mis sueños de muchos años se está volviendo realidad. Pero que esta realidad que yo tengo ahora, que se me está dando gracias a mi Dios, no me aleje de Dios. No me haga mezquina. No me haga mentirosa. No me haga engañosa. Eso es lo que yo le oro al Señor. Porque nosotros somos tan vulnerables que si nosotros creemos que somos duros, que somos fuertes, que somos estables, estamos equivocados. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente humildes para saber que somos vulnerables, que somos tierra, que venimos del polvo, que alguien nos da una palabra y nos ofendemos, que alguien podemos decir te amamos hoy y cuando alguien no habla feo, de una vez nos transformamos y no queremos nada con esa persona. Ese es el ser humano. El ser humano es vulnerable. Entonces, este hombre que escribió este Proverbios, que bien pudiera ser Salomón, que tuvo muchísima riqueza, pero que fue tan inteligente que pidió sabiduría. La inteligencia la da el Señor. Cuando tú naces, el Señor te da tu inteligencia. La inteligencia es la que te permite a ti pedir por tu boca qué es lo que tú quieres. Él te pidió sabiduría. Y al pedir sabiduría,
le está permitiendo a él entender qué es lo que le conviene. Y él dice, espérate, te voy a pedir dos cosas. Dos cosas te voy a pedir. No quiero ser mentiroso y quiero tener un equilibrio económico. Estas son las dos cosas. No quiero ser mentiroso y quiero tener equilibrio económico. Porque sé que puedo negarte si me da demasiado. Pero sé que puedo quejarme y aborrecerte si no me da. Hay que reconocer que así somos los seres humanos. Y nosotros vamos más lejos en esta mañana. Le decimos al Señor, somos tus siervos, haz con nosotros como tú quieras. ¿Quieres darme riqueza? Gracias. Y la quiero poner a tu servicio. ¿Quieres mantenerme en pobreza? Gracias. Pero dice su palabra que no hay un justo desamparado, ni un justo mendigando pan. O sea, cuando nosotros lo que tenemos en esta mañana que completar esta oración pidiendo que seamos justos. Porque la justicia va a impedir que estemos desamparados. La injusticia va a pedir que nosotros andemos por ahí mendigando. Porque no es verdad que vamos a mendigar. Aquí en el pueblo de Cristo de Icumín, nadie debe mendigar. Porque usted va a tener la suficiente osadía, el atrevimiento, la humildad de comunicarse con alguien suyo y decirle, estoy pasando por esto. Y que usted lo haga un día y que no lo haga una costumbre. Porque el problema con la humanidad es que hace una costumbre de pedir. Y eso es injusticia. Pero el que es justo va a doblegarse y en vez de pasar hambre va a llamar y va a decir, hermana fulana, estoy pasando una necesidad. Y le van a ayudar. Por eso no hay justo desamparado. Esta oración de Proverbios 30, 7 al 9, vamos a utilizarla constantemente. Voy a terminar en esta mañana con otra oración. En Primera de Reyes 3, 3 al 9. La oración de Salomón pidiendo sabiduría. Recuerden que el inteligente sabe lo que pide. Tenemos que ser inteligentes y pedir sabiduría. A principio de reinado, el rey Salomón, Dios se le apareció en sueños y le dijo, pide lo que quieras, que tú quieras que yo te dé. La verdad que es una oferta tremenda. ¿Qué oferta? Y nosotros nos ponemos brutísimos. Lo contrario inteligente es bruto. Nos ponemos brutos. Y si tenemos una lámpara de un genio y nos dicen, dame 3 deseos, no sabemos qué pedir. Pero vamos a orar como Salomón. Esta oferta fue enorme. Y la respuesta de Salomón reflejó un corazón que conocía tanto la gracia de Dios para con su padre David como su propia necesidad desesperada. Ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David. Aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar, tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por la gran multitud que es. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar y para discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar a un pueblo tuyo tan grande? Estos son los versos 7 y 9. El resultado, esto agradó al Señor, que Salomón le pidiera esto.
Y Dios le dijo, porque has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riqueza, ni has pedido para ti la vida de tus enemigos, sino que tú has pedido inteligencia para administrar justicia. Por eso te voy a conceder la sabiduría. Gracias, Señor, por estas palabras de Primera de Reyes 3:3 al 9 y 7 al 9 de manera específica. Gracias porque aquí, en cada oración, nos estás enseñando en tu palabra cómo orar. ¿Cuántas oraciones encontramos de María? ¿Cuántas oraciones encontramos de Ana? ¿Cuántas oraciones encontramos con Jabe? ¿Cuántas oraciones encontramos con Josafat? ¿Cuántas oraciones encontramos en Pablo? ¿Cuántas oraciones encontramos en apóstoles, en ministros, en tanta gente que están desde el Génesis hasta el Apocalipsis? Gracias, Señor, porque aquí encontramos en tu palabra un ejemplo de cómo orar. Te bendecimos, te adoramos y te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu Hijo Jesús. Dios le bendiga a mis amados hermanos y hermanas. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, esté con ustedes. Que el Espíritu Santo de Dios more en cada uno de nosotros. Bendigo